A continuación tenemos a Gladys Ayllón, también docente especialista en proyectos educativos de memoria, consultora en temas de capacitación docente, asesora pedagógica en instituciones educativas, en temas relacionados a memoria, derechos humanos, interculturalidad y género. También tenemos la presencia de Rocío Franco, psicóloga clínica especializada en intervenciones comunitarias vinculadas a temas de desarrollo infantil, vínculos saludables y sistemas humanos. Tiene diversos trabajos de investigación publicados y ha sido consultora para diversos organismos internacionales como PNUD, UNICEF, Centro Chile, UCA, y columnista del diario La República. Actualmente combina su labor como consultora con la práctica clínica privada. Y por último, Rita Carrillo, docente, animadora de las escuelas de Perdón y Reconciliación del Instituto Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 10 años de docencia en ciencias sociales en el nivel secundario en escuelas públicas de Lima y 15 años de experiencia en ONGs ligadas a la investigación y acción socioeducativa en problemática de género, ciudadanía, interculturalidad y formación docente. Es activista en derechos humanos y miembro del colectivo Río de Arte. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa. Va a empezar Mónica Bravo. Pedimos a las ponentes 15 minutos de tiempo para la exposición. Mónica Bravo con la ponencia Memoria y la transformación del conflicto en la escuela. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo quisiera agradecer esta posibilidad de estar con ustedes compartiendo esta tarde y haber conocido las ponencias anteriores que de verdad generan un marco de esperanza frente al tema. Específicamente agradecer a Ricardo Cuenca y a Fátima Barbero por haber permitido estar en esta mesa con los colegas acá presentes. Cuando yo supe que mi amiga Ilse Schimherken venía a Chile, yo rompí mi chanchito y me subí al bote con ella y estoy muy feliz de estar aquí. Entonces les quiero contar un poco, como dijo aquí mi colega, una vieja profesora, son 34 años en las aulas de alta vulnerabilidad, se dice ahora, en mi tiempo se decía de alta pobreza, pero como vivimos en un mundo más sofisticado, hay que sofisticar el lenguaje también. Bueno, memoria y la transformación del conflicto en la escuela, es un poco lo que tengo que dejar claro en esta mesa. Se inicia esta dupla en la consideración del conflicto y la memoria en la búsqueda de la valoración del ser humano a partir de lo invisibilizado, es decir, en la búsqueda de la autonomía, porque desde ahí se hace posible el reconocimiento del otro como un legítimo otro, con muchas diferencias, pero equilibrado en lo que es la valiosidad. Y esto me lo permito decir, yo no sé si existe la palabra, pero como en Chile don Humberto Maturana nos dio permiso para lenguajear, yo también quiero lenguajear. La primera, tendríamos un poco que desarrollar un trabajo de revisión de nuestra propia historia como maestro. Es así que venimos realizando un trabajo denominado autocapacitación, en que en estas rondas de maestros vamos desarrollando un trabajo desde el qué somos, quiénes somos, qué queremos. Entonces, ese maestro, la mayoría del magisterio en mi país redunda en mi edad, lo que quiere decir que fuimos formados en un tiempo universitario post-dictadura, en que todavía no tenía diseñado un elemento nuevo que ofrecerle a nuestros estudiantes, ¿ya? Sino que era la repetición de la formación de los maestros. Desde la escuela normal se pasa a la universidad, pero no hubo mucha transformación. Entonces, ahí había un tema de primera generación. Ya el profesor proveniente en general de familias de un nivel económico bajo, accedía en esta primera generación a la universidad. Entonces había un sentir de valoración en una categoría, yo creo, muy especial, y que daba cuenta cómo este educador repetía un poco las prácticas que él había visto, que es
se heredaban desde los sistemas dominantes. Entonces había toda una validación desde el mérito, de esta cosa meritocrática, como decimos allá, y por lo tanto tú te sentías como un elegido. En el fondo, la cuota de poder para los que se merecen, solidificando con la palabra esfuerzo para hacerte sentir, ¿no es cierto?, este sujeto elegido. Entonces así este primer universitario recibe una formación desde las escuelas normales, cuyo fin se instala desde la formación a través de las normas y por ende la obediencia como elemento de acción. También el modelo academicista, muy involucrado con la repetición, en la medida que el estudiante reproduce de forma más idéntica el modelo, es mejor su rendimiento y su aprobación de ser un estudiante valioso. Esa validación de las normas por las normas, bueno, nuestra formación se inunda desde la leche materna en una educación desde la naturalización de la norma, tanto desde lo escrito, explícito, intrasubjetivo, implícito. Entonces yo quisiera traer ahora acá el recuerdo de mi escuela básica con número D771, General René Schneider-Cherot, porque redunda también en muchos nombres que bajan desde esta cultura militar y valiosa en la generalidad de la población. Entonces, en esa escuela que yo llegué a trabajar en el año 77, tomen ustedes en cuenta que la dictadura se instaló en el año 73, yo llegué a la escuela y por años tuve una querida colega, Marcela Ausón, que no me van a creer ustedes que después de haber participado en esa escuela 20 años, yo supe que el director anterior había sido la mamá de Marcela Ausón y que había sido sacada de la escuela con las manos en alto por un militar y subida a un jeep militar. Y yo hasta el día de hoy me pregunto, Marcela nunca conversó esa situación, ni la escuela conversó la situación, no era tema. Entonces tú puedes preguntarte a esas alturas, no es tema o que el dolor es tan grande que nos silencia. Fue una experiencia, yo creo, muy traumática tanto para ella como para el resto en términos de esos canales de silencio que navegaban como una forma de no participar del conflicto. Bueno, esa educación que recibimos también estos profesores, por supuesto, tenía un enfoque positivista. Este maestro, observando los conflictos visibles de sus estudiantes bajo un foco lineal, ¿ya? En una causa efectista, casi como una foto, y desde ahí vuelca toda su carga prejuiciosa sobre el acto delimitando soluciones descontextualizadas del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el maestro observa un acto de violencia entre sus estudiantes, lo más probable es que se centraliza en una observación directa en el acto violento y en una descalificación del fenómeno que está observando, alejando totalmente lo contextual de sus estudiantes. Entonces se constituye en una suerte de no valoración del estudiante cuando tiene este tipo de comportamiento. Cuando la resolución de sus conflictos es violento, se atribuye inmediatamente una suerte de descalificación y hay ese desconocimiento del contexto. Es decir, hasta qué punto los maestros tenemos un conocimiento profundo de todos y cada uno de nuestros estudiantes y qué pasa en eso, ¿no? Bueno, y en esa formación fue que en el año 96, en estas voluntades de cambio, aparece un poco la posibilidad de que los profesores chilenos pudiésemos participar de becas en el extranjero. Ya había llegado la democracia o pseudodemocracia, como dicen algunos chilenos, y estaba esa posibilidad de estudiar fuera. Entonces, ahí era la búsqueda de que estos profesores incorporaran prácticas en una dimensión más democrática dentro del aula,
habían infinidad de países a los cuales se podía postular, ¿ya? Pero había una beca que tenía el nombre de incorporar estrategias, o sea, tomar en cuenta el contexto social de los estudiantes y desde ahí, ¿no es cierto?, hacer el trabajo en la escuela. Por lo tanto, tenía un título un poco diferente ya a lo que comúnmente había sido las capacitaciones de los maestros. Y en ese título diferente creo que se encuentra la posibilidad de que 20 maestros de distintos lugares de Chile, incluida la isla de Pascua, pueden vivenciar, reflexionar y remirar el significado de ser profesor en ese Chile, en ese país, en esa aula, en ese contexto. Entonces, lo interesante que tiene, yo creo, el participar un periodo largo junto a los colegas que son de distintas partes de la región, en un lugar determinado, da cuenta básicamente de que podemos mirarnos y remirar. Es así que fue como vergonzoso decir, pero a Paulo Freire lo conocimos en Alemania, porque en Chile se quemaban sus libros. Entonces, ahí en ese intercambio, por supuesto, hubo un crecimiento ya desde el grupo como tal, y un elemento importante que tenía la participación de este trabajo era la validación del profesor dentro de la capacitación. Cómo este sujeto tiene espacios de escucha, ¿ya? Y en esos espacios de escucha, conocer el contexto chileno y básicamente reenfocarse respecto a sus prácticas dentro de la escuela en la cual participa. Y dentro de eso había algunos cambios de switch, como se dice, en la consideración del error como una oportunidad de aprendizaje. No ese error que en tu formación había tenido que ver con una relación de estupidez, por ejemplo. Y otro elemento sumamente importante fue la conexión con que no existe el autoestima. Lo único que existe es la heteroestima en la medida que me considera mi grupo un ser humano valioso. Desde ahí yo puedo construir mi autoestima y todos mis autoconceptos de una mirada como un ser humano más valioso. Lo cual, en la medida que me constituyo como un ser humano valioso, mis prácticas en conexión directa con mis estudiantes también van a tener que ver con eso. Lo otro interesante de las pasantías fue este mundo académico que baja a las masas, ¿ya? Porque siempre yo creo que había una crítica muy fuerte del mundo académico que se da vueltas en su idea y crea y desarrolla desde una parada muy lejana. Por lo tanto, la formación del profesor no está conectada muchas veces con el mundo académico, está inserto con niños y jóvenes, pero la conexión con el mundo académico que le entrega las luces de los marcos teóricos a desarrollar, de repente es tremendamente distante. Y ahí en la pasantía tú logras vivirte eso en una lectura más directa. Bueno, y pasa esto como por elementos profundos de revisión del lenguaje como constructor de realidad. ¿Qué pasa con lo que se dice o se deja de decir dentro de un aula? Y en el trabajo de memoria, básicamente, en cómo en un sistema positivista, que es el aula, que es la escuela, que es el sistema educacional chileno, tú puedes hacer constructivismo, luchando por los espacios dialogantes, y como dice alguien por ahí, hasta qué punto se apaga el televisor y se enciende el fogón, ¿ya? En esa metáfora de que demos curso al diálogo. Entonces en eso, y como ya, no sé, ya creo que ya se me acabó el tiempo, pero trato de 2 minutos ya. Quisieras terminar haciendo un énfasis en que en ese trabajo colectivo de este grupo humano, y lo que pasa ahí durante 2 meses, 3 meses, el tiempo que vives la beca, primero que todo tiene que ver cómo desde nosotros nos desnudamos y damos espacio para reconocer todo lo que había silenciado en nuestra historia, ¿ya? O sea, cuando se vive el tiempo de la pasantía, aflora el tema que en Chile no se podían hablar, producto de que caía siempre en una categoría de A o B, ¿no es cierto?, a favor de la dictadura o en contra de la dictadura, y así se crecía con estos dolores o culpas, y si tú estás con la culpa te paralizas, no puedes dialogar. Entonces,
generar espacios adecuados por lo menos nos permite poder fluir. Y en ese fluir había que pensarse qué sociedad queremos. Y en ese pensarse qué sociedad queremos era qué prácticas bajábamos al agua, ¿ya? Y cómo podíamos en alguna medida tener un cambio en que el concepto de educación tenía que ver básicamente, más que con competición, tenía que ver con colaboración, ¿ya? Y yo creo que algo muy necesario es el reconocimiento del conflicto como un elemento inherente al ser humano, y desde ahí se puede trabajar, desde ahí se puede construir. Y lo otro, la revisión de mis propias prácticas de cómo se revisa, de cómo se trabaja el conflicto, ¿ya? Entonces, yo no sé si logro ahí dar el grueso, por lo menos en estos minutitos, de que cuando se habla de un trabajo asignado a los maestros, tiene que tener cierta coherencia. Entonces, la formación de los maestros es una formación totalmente positivista, ¿ya? Totalmente academicista, y después te dicen cuando ya estás en el aula, sean socioconstructivistas. O sea, hay un nivel de incongruencia. Yo tengo un PowerPoint, pero mientras que esto avanza, igual podemos ir compartiendo. Aunque ya está allí, yo sé que ya lo pusieron allí. Bien, voy a ser un poco breve porque sé que estamos en el tiempo. Yo quisiera aterrizar la experiencia que les voy a contar en dos tópicos. El primero es enmarcado en lo que comentó la doctora Ilse Schimfergen en la mañana, el tema de pedagogía y la memoria. Y el segundo pretende como responder a las cuestiones que planteaba Patricia Ames en el comentario, ¿no? Ella decía, ¿cómo hacer que el docente realmente pueda elaborar sus propias memorias? Ella mencionaba una frase muy bonita que normalmente también menciono, ¿no? Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo hacer que este docente realmente pueda elaborar su propia memoria, su propia historia, considerarlo valioso y a partir de allí empezar a generar estrategias para poder trabajar la memoria? Estas estrategias parten de su quehacer y tiene el DCN aquí en el Perú como plataforma. ¿Cómo hacer que este DCN pueda servir, este diseño curricular nacional, pueda servir para que uno pueda trabajar el tema de memoria? Y no solamente a partir de un solo curso, que viene a ser historia del Perú, en este caso es historia de familia y sociedad o ciencias sociales en primaria, sino que pueda poder utilizar todas las áreas para poder trabajar el tema de memoria. Entonces, en la mañana ya hemos visto el proceso pedagógico de memoria que lo presentó la doctora Schimfergen, no voy a redondar mucho en eso, pero sí quiero aterrizar, por ejemplo, que se planteó a partir de ese enfoque un curso taller denominado Memoria en la Escuela, el cual tuvo como objetivo justamente formar a los docentes en su propia memoria, elaborar su propia historia. Para este proyecto, que duró aproximadamente 3 meses, se convocó a docentes de diferentes áreas, de diferentes lugares. Puntualizamos ciertamente docentes de Fe Alegría. ¿Por qué Fe Alegría? Fe Alegría porque Fe Alegría tiene colegios que están ubicados en las zonas urbano-marginales, en el tiempo de conflicto armado interno, llamadas zonas rojas. Entonces se convocó a Coyique, por ejemplo, Coyique 13, que está en la última faldita del cerro, ni siquiera falda, perdón, en la avenida Revolución, correcto, Coyique 13, Coyique 11, Coyique 10, San Martín de Porres, Valdivieso 1, Villa El Salvador 17. Los colegios de Coyique y Villa El Salvador eran los más emblemáticos porque fueron los que realmente sufrieron violencia durante el conflicto armado interno. Recordarán que en Villa El Salvador, por ejemplo, fue atacado el colegio Villa El Salvador, cuando estaba Michel Ascueta ahí, no solamente director, sino trabajando también como alcalde regidor. Entonces hubo una problemática muy fuerte. Sin embargo, fueron los únicos colegios que Sendero, entre comillas, no arrasó, porque los padres de familia, la comunidad educativa tuvo una voz, tuvo una posición, pero esa posición que evitó el que arrasara Sendero, el centro educativo, generó también en ellos toda una serie de vivencias dolorosas, como alguien decía hace un momento, cómo hablar algo que duele mucho, cómo trabajar algo, no es tema. Efectivamente, no fue tema por mucho tiempo. Entonces este proyecto tenía como objetivo
hacer tema, que esto empiece a sacarlo desde los propios docentes. Entonces se propuso este curso con unos 9 temas, partiendo desde la memoria individual. No sé si ya tenemos. Sí, ya estamos. Ya estamos, ok. Entonces, este fue el proyecto Memoria en la Escuela, desarrollando proyectos de memoria en el aula. El primer tema que se trabajó con ellos fue mi historia personal. Lo que ven en lila fueron los temas que trabajamos con ellos. Lo que ven en negro arriba fue los contenidos que se fueron trabajando. Entonces los docentes decían trabajar mi historia personal, ¿no? ¿Qué es esto? Decían, ¿no? ¿Por qué llegar a un curso en la Universidad Católica? Ahí se dio ese taller y que me pregunten quién es mi papá, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdo? ¿Cuál es el momento más feliz de mi vida? ¿Cuál es el más triste? ¿Qué es lo más importante que llevo yo? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces ellos se cuestionaban mucho esto. Sin embargo, pues como una dinámica fuera de lo que normalmente una facultad de educación puede dar o el ministerio puede dar, que siempre están los contenidos, las estrategias, la didáctica, ¿no? Entonces esto era como algo muy novedoso. Y así fuimos entrando en la historia de cada uno de ellos. Ahí tenemos unas imágenes donde ellos contaban, ahí tienen un aro cuando se casaron, por ejemplo, dónde se casaron, etc. Entonces, a partir de allí, ellos empezaban a reconstruir su propia historia, su propia memoria. Luego empezamos a partir de eso a construir el concepto de memoria. ¿Qué es memoria para ustedes? A partir de su propio recuerdo. ¿Es importante? ¿No es importante? Que ellos pudieran reconocer que esto valía para ellos mismos, era significativo para la propia vida. ¿Por qué hacer memoria? ¿Qué encuentro yo haciendo memoria? Encontraban su vida, su familia, sus amores, sus traumas, sus problemas, sus miedos, todo eso lo iban encontrando. Entonces, ¿cómo usar esto también en la escuela? ¿Se puede utilizar? La respuesta nos hacía esperar, o sea, sí se puede utilizar. Una escuela para la vida, como menciona Delors, tiene que estar impregnada de todo ello. Luego entonces, reconstruyamos, así como hemos reconstruido nuestra historia personal, reconstruyamos la historia de la escuela. Ahí tienen los números de los colegios Fe y Alegría. ¿Por qué reconstruir esta historia? Tiene una historia muy particular los Fe y Alegría, porque normalmente lo han hecho la comunidad de padres de familia, han levantado estos colegios. Entonces, como este colegio que ha sido levantado por las manos de los propios pobladores, al ser atacado por la violencia, tienen una reacción. Al reconstruir esta historia, definitivamente pasaban por el tiempo de la violencia interna. Cómo este colegio fue atacado, cómo tuvieron que cuidarlo, cómo se cuidaban, cómo algunos padres eran senderistas también y pedían el colegio para reunirse. O sea, todo esto fueron recapitulando, recordando, y eso hacía que se sintieran más identificados con su colegio, más identificados con su ser docente en ese colegio. Ahí tienen, por ejemplo, me encantó mucho esta imagen, es de Villa El Salvador 17, que ellos contaban que llegaron y tenían solamente tierra. Y una frase que les resonó mucho es, puso ahí la docente, porque nada tenemos, todo lo haremos. Y realmente construyeron ese colegio de forma íntegra. Y cuando este colegio fue atacado por los senderistas, justamente esa es la razón que toda la comunidad se levantó, porque lo habían hecho. Las sillas las traían cada uno de su casa, los banquitos, fueron construyendo. Entonces todo esto, esta valoración de lo que es la escuela y la comunidad, empezó a salir, a brotar. Tienen una línea de tiempo, ¿no? que ellos hacían el recuento de la historia de su colegio. Luego que ya ellos han ubicado la historia de su colegio y definitivamente salió la historia del conflicto armado interno, salió ese momento doloroso. Entonces ahora vamos al encuentro colectivo, ¿no? ¿Cómo no solamente este dolor que pasó en este colegio solamente fue en este momento determinado, y es el 80, 85, ¿de dónde viene toda esta historia? ¿De dónde viene este tema de la violencia? Y seleccionamos un tiempo para poder ubicar la historia que hay en el país, que nos significa y nos da alguna razón sobre esta violencia. Se eligió el periodo de 1900 hasta el 2000. Entonces ellos recordaban acontecimientos que les habían escuchado por los abuelos, escuchado por los padres, visto en un periódico, conflictos violentos que ellos justificaban o encontraban en esos acontecimientos una razón por la cual habían vivido esa violencia.
salió, por ejemplo, el gobierno militar, situaciones de intolerancia, discriminación. Alguien hablaba también en la mañana de la discriminación, cómo trabajar esto desde las aulas, ¿no? Entonces empezó a salir toda esta serie de historia del terror y del silencio, ¿no? A partir del 80, que eran unas historias que tenían que ver con ellos, tenían que ver con el colegio, tenían que ver con el propio desarrollo de su propia carrera profesional. Entonces, allí encontramos, sí, de verdad, ciertamente muchísimo dolor. Encontramos mucho dolor, mucha resistencia, no querían algunos hablar del tema, algunos realmente sentían que era muy fuerte esto para ellos, pero sin embargo era algo interesante que continuaban yendo al taller, continuaban participando. Entonces el siguiente paso que se dio fue salir un poco del dolor de cada uno de ellos, mirar el dolor del pueblo, mirar el dolor de los otros, el otro, ¿no? Esa condición de alteridad, vamos en busca del otro. Y ahí pues el tema fue mirando y tocando lo vivido del 1980 hasta el 2000, donde pudieron los docentes encontrar otros dolores, otras historias, pudieron solidarizarse y pudieron acoger esas historias también como parte de la suya. Y eso generó un compromiso en relación a los derechos humanos, un compromiso de vida y un compromiso que después, más tarde, se fue traduciendo en su quehacer pedagógico. Para esto, la dinámica que se utilizó para tocar lo vivido, se utilizó justamente a unos vehículos de memoria. Fuimos al Memorial, el Ojo que Llora, fuimos al UNAPAC, fuimos también a la Defensoría del Pueblo, a poder leer los relatos. O sea, hicimos un acercamiento para que ellos pudieran tener realmente de primera mano, de fuente directa, lo que había sucedido durante el conflicto armado interno. Hicimos aquí un ritual. El tema del trabajo de rituales durante este taller fue una de las fortalezas que pudo, a partir de allí, establecer compromisos, establecer nuevos lineamientos, giros de vida, en algunos casos, etc. Esta imagen la he querido colocar como sola porque fue lo más importante de mirar y tocar lo vivido. Estando en la Defensoría del Pueblo, nos enseñaron los expedientes donde estaban escritos con puño y letra los testimonios de las víctimas, los testimonios en Ayacucho, en diferentes partes del Perú. Entonces ellos, al leer los relatos, se iban identificando, ¿no? Iban descubriendo más cosas que las que ellos conocían, por ejemplo, por la CBR, o conocían por la mesa de información social, ¿no? Empezaron ellos a tocar realmente la historia, a identificarse con cada una de las personas que estaban ahí viviendo. Sí, ya sé que me falta poquito, seguro. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un trabajo de rituales que se hizo a partir de la visita para tocar lo vivido. Bien, luego que realmente los docentes llegaron a identificarse con esto, llegaron a establecer compromisos, porque a partir de los rituales salió esto, no se puede volver a repetir, esto nunca más debe suceder en nuestro país, en nuestra sociedad. Empezamos justamente a trabajar memoria, derechos humanos, escuela, un proyecto hecho realidad. ¿Cómo podemos conjugar estas dos cosas en la escuela? ¿Qué podemos hacer desde nuestro quehacer docente ahora que hemos descubierto que esto es realmente valioso? La propuesta fue desarrollar el tema de memoria desde los temas transversales. Teníamos profesores de comunicaciones, de ciencias, de matemáticas, de sociales, de religión, de cívica, de química, de física, de diferentes áreas. Entonces, ¿cómo poder trabajar mi área de física, mi área de química? ¿Cómo poder trabajar esto? El tema de memoria. ¿Okay? El DCN nos propone justamente los temas transversales, ¿no? Tenemos ahí educación para convivencia, paz y ciudadanía, educación en y para derechos humanos, educación en valores de formación ética, para la gestión de riesgos y conciencia ambiental y para la equidad de género. ¿Cómo trabajar estos temas transversales que nos propone el Ministerio de Educación con el tema de memoria? Y desde mi curso fue la gran pregunta que ellos hacían. Sí, está la falta ahí. La propuesta fue justamente por proyectos interdisciplinares. ¿Cómo se trabaja un proyecto interdisciplinar? ¿Qué implica trabajar un proyecto interdisciplinar? Implica justamente socializar mi interés desde el profesor de comunicaciones, matemáticas o el área que yo tenga,
ver cómo puedo adaptar los contenidos que yo tengo para poder trabajar el tema de memoria. Cómo poder hacer que este currículum me hable y me dé luz a partir del tema de memoria. ¿Cómo voy a hacer esto? Era la interrogante que ellos tenían, ¿no? Y bueno, se fue capacitando cómo hacer el trabajo de proyectos, la metodología de proyectos. Ellos encontraron sentido, encontraron cómo trabajar estrategias, se les fue capacitando en esto también. El proyecto en el aula. ¿Cómo se va a aterrizar ahora esto en el aula? ¿Cómo lo van a hacer? Hay que empezar a diseñarlo. Entonces, con ellos se llevó un asesoramiento de unas 4 sesiones para que ellos puedan desarrollar este proyecto de memoria en el aula. Vamos a correr porque quiero mostrarles el video donde ya se aterrizaba el proyecto de memoria con los alumnos. En eso se trabajó también el tema de libros de la memoria y cómo construir pequeños memoriales desde el aula, para que los alumnos puedan trabajar el tema de memoria y adaptarlos y que sea significativo para cada uno de ellos. Y bueno, trabajamos lo que les acabo de decir, las etapas de proceso de aprendizaje. Continúa, por favor. Y quiero mostrarles el proyecto justamente de Fe y Alegría 13, que es el más significativo. Ellos trabajaron justamente la historia. Un aplauso, ya merece un aplauso. Bien, lo que ustedes acaban de ver es un trabajo con narrativas que hicieron los docentes del taller, del curso de taller de memoria en la escuela. Yo creo que este trabajo no se hubiera podido realizar si es que los profesores no hubieran tenido esa preparación, esa construcción de memoria personal para que ellos pudieran luego realmente hacer ese traspaso y ayudar a que sus alumnos construyeran también su propia memoria, elaboraran su propia memoria,
a partir de las diversas narrativas. Entonces, la propuesta que les traigo ya finalizando, pretende ser una esperanza realmente. Sí se puede trabajar memoria desde el currículum, desde el DCN, pero no basta con ver qué capacidades, qué contenidos, cómo distribuimos, qué libros vamos a usar, qué va a decir en el libro. No. La propuesta que les traigo parte de la formación docente, pero una formación seria en el tema de memoria, que va más allá de aprender una capacidad o de un contenido, sino de valorar realmente valorar la memoria, cómo gestarla, cómo crearla y cómo hacer esta un elemento para construir un futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a presentar una experiencia querida y viejita, porque tiene ya muchos años de haber sido hecha, que es la elaboración de materiales escolares, materiales para las escuelas de todos los grados, para que se pudiera comprender y difundir. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok. Para que se pudiera comprender los contenidos del informe de la CBR, ¿no? Antes de hablar un poco de los materiales, quiero hacer una pequeña experiencia con ustedes. Voy a presentar una lámina unos breves segundos y luego les voy a hacer una pregunta. ¿Ok? La sacamos brevemente. ¿Qué impresión les ha dado esa lámina a ustedes? ¿Qué les ha generado? ¿Qué emoción les ha generado? ¿Qué creen que es? No sé, cualquiera que quiera compartir de lo breve que pueden recordar de esa lámina. ¿Quieres compartir conmigo qué te generó ver ese dibujo? Justo le hice sí, cuando la vi ya no estaba. Muy breve. Por eso Ok, la ponemos un... Ok. ¿Qué impresión les da? Alegría. Trabajo. Naturaleza. Unión. la colaboración. Colaboración. Todos sentimientos, aspectos positivos. Voy a poner algunos detalles de la lámina. Damos otra vez esta. Si ustedes se fijan en la lámina, un aspecto, ¿no? Tenemos estos monigotes que dicen PSP, muerte, ¿no? Y unas líneas que parece que fueran una bala que recorre, abraza a la persona, ¿no? Y en el pantalón pareciera que dice yo, ¿no? Otro detalle de este mismo dibujo es que este niño, ¿no? Es el único que se da cuenta de que están bajando a la comunidad estos personajes, ¿no? Pero el único que lo escucha es esta ovejita de acá abajo, ¿no? En la lámina está la mujer trabajando, el hombre trabajando de espaldas, y todos así están los adultos, ¿no? De espaldas a esta realidad que solo el niño puede ver, ¿no? Y que solo puede compartir con la ovejita de su comunidad. Este es un dibujo de un niño que se recogió en el periodo de validación de los materiales que ahora voy a presentar. Este trabajo se hizo en el 2005, bastantes años después de haber concluido la parte más ágil del periodo de violencia. Probablemente es un niño que no estuvo presente en el periodo de violencia política porque es un niño de primaria, y sin embargo tiene una memoria y una imagen de lo que es el periodo de violencia, ¿no? Y como decían varias de las ponencias anteriores, no hay espacio para poder elaborar esto. Este niño está elaborándolo como puede y parece que es un niño con muchos recursos por todo lo que presenta, ¿no? Pero ¿cuánto más podría ser si le ofreciéramos el espacio? Y de eso se trata un poco de la mesa hoy y los trabajos que vamos a presentar. Antes de presentarle las cartillas, me voy a permitir leer brevemente unos párrafos de la presentación de los materiales. Dice: recordándonos, el nombre de este proyecto está inspirado en el vocablo quechua Yuyachcanicum, que quiere decir recordamos y al mismo tiempo nos recordamos. Deseamos así expresar que el acto de recordar implica siempre recordar algo en nosotros mismos
y en ese sentido recordar es una forma de construir o reconstruir nuestra identidad. Estamos convencidos que la sociedad peruana en su conjunto debe comprender el proceso que nos condujo a 2 décadas de violencia y extraer las lecciones necesarias para que ello no vuelva a repetirse. En este sentido, la difusión amplia del informe de la CBR resulta una tarea ineludible, pero no se trata de la mera información, sino de generar espacios de reflexión. Afirmaciones como la violencia se vence con violencia, el autoritarismo o, comillas, la democracia es sinónimo de desorden e ineficiencia, cierro comillas, deben ser desalojadas de nuestro sentido común. El informe de la CBR es una herramienta fundamental para esta tarea, pues nos abre la oportunidad de motivar un profundo debate acerca de las verdaderas causas de la violencia en el país. Esas dimensiones soterradas que tienen las relaciones sociales y producen ciudadanos de segunda y hasta de tercera categoría. El proyecto Recordándonos tiene como finalidad contribuir a formar una nueva memoria oficial que restituya desde las escuelas los valores de derechos y democracia planteados en el informe de la CBR. Se trata de un esfuerzo conjunto de la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Perú y del Instituto de Defensa Legal, el IDL, que ha contado con el decidido apoyo de varias instituciones, y eso lo quiero mencionar porque realmente es un esfuerzo colectivo de muchas instituciones, no se hubiera podido hacer desde un solo lugar, ¿no? Nos apoyó Save the Children, nos apoyó UNICEF, nos apoyó Fundación Santa María, que es un organismo español, ¿no? 10 facultades de educación que conforman la red de facultades de educación de universidades públicas del proyecto de políticas educativas y desarrollo regional que dirigía CICE de la Católica en ese momento, ¿no? Entonces voy a aprovechar este tiempo que tengo para compartir con ustedes esta experiencia. Brevemente, el material constaba de cartillas para estudiantes. Se diseñaron cartillas por ciclo, una para el primer ciclo, primer y segundo grado, y así sucesivamente hasta llegar al quinto de secundaria. O sea, era material que estaba dirigido a las edades específicas de estos ciclos, ¿no? Y que iba desarrollando en cada ciclo una toma de contacto y una comprensión de lo que eran los principales contenidos de la CBR adecuados para la edad de los niños, ¿no? Estas cartillas comenzaban por una reflexión acerca de ellos mismos, de su historia, de los episodios de violencia, para llegar a pensar y recordar qué pasó en esa época, y lo hacían con actividades como investigación con los padres, en fin, bastantes recursos pedagógicos que iban un poco en la línea de trabajo que me ha precedido, ¿no? La idea era desarrollar estas competencias y capacidades que ya figuran en el diseño curricular básico. O sea, no era crear una nueva hora de trabajo en la escuela, no era crear nuevos estudios curriculares, sino el equipo de la Católica, que fue el que diseñó toda la parte pedagógica de esta propuesta, lo que hizo fue revisar el currículo y ahí encontrar por dónde podían entrar contenidos transversales para poder ofrecer este trabajo, ¿no? Y que la cartilla fuera un recurso más para elaborar este tipo de trabajos en aula, ¿no? Las actividades eran individuales algunas, otras grupales, se enviaban a hacer entrevistas, se había actividades con el maestro, ¿no? Entonces, la propuesta era que el espacio de aula en estas actividades propuestas por la cartilla se convirtiera en un espacio de diálogo, de reflexión, de indagación y de construcción conjunta de esta pequeña comunidad que hay en un aula, que son los alumnos y los docentes, ¿no? Este es el primer material que se hizo, fue la primera parte. Como ustedes ven, hay trabajos solamente a 2 colores, tratábamos que fuera una cartilla lo menos costosa posible y que pudiera realmente ser accesible a todos, ¿no? Otra cosa que tengo que decir es que una preocupación en el IDL, en esa época yo era miembro de esta institución, era cómo hacer para que las nuevas generaciones preservaran la memoria de lo que había pasado, cómo hacer para que ganara el sentido común de la lucha por la paz y la democracia, y cómo hacer para que aquellos niños que no venían de lugares que hubieran vivido directamente la violencia pudieran vincularse con esta parte de la historia peruana como parte de su propia historia y no como la historia que viven otros, que pasaron en otros lugares, ¿no? Ese fue el objetivo inicial. Completaba la guía cartilla
días una guía para el docente, donde se trataba de darle tanto herramientas pedagógicas como competencias para contener todo lo que podía movilizarse al trabajar violencia en el aula, ¿no? Uno de los temas que vimos nosotros al hacer el proceso de validación fue que tenía que hacerse un trabajo importante de capacitación docente, que buscar una estrategia alternativa que no fuera estas estrategias del ministerio que los traen una semana, les llenan contenidos y los llevan luego de nuevo a sus lugares, ¿no? Debería ser una en la línea en la que ha presentado Gladys, ¿no? Donde pudieran elaborar más contenidos y sobre todo las vivencias acerca de estos temas, porque los maestros tenían mucho miedo de tapar estos temas en aula, ¿no? Cuando estuvimos haciendo el proceso de validación, tenían reparos de llevar esto a aula, ¿no? Bueno, entonces yo me voy a centrar en los objetivos de la validación. Por un lado queríamos sensibilizar a la población docente y ver cómo respondían a esta propuesta de trabajar los contenidos de la CBR. Luego teníamos que capacitar un grupo de docentes que pudieran a su vez llevar esto a las escuelas al interior del país, y finalmente con la experiencia de haber aplicado estos materiales en diferentes regiones del país, adaptar los materiales y tener una versión final. Para darse una idea de lo grande que fue este proyecto, abarcamos 10 regiones del país, 34.000 estudiantes, 934 docentes en 6 meses de trabajo en el cual pudieron desarrollar buena parte de la cartilla. Estas son las regiones: Loreto, Huánuco, Cerro del Pasco, La Libertad de Arequipa, Ayacucho, San Martín, La Mareta, Cusco y Cajamarca, de tal modo que teníamos un espectro bastante amplio de la realidad peruana con heterogénea. Voy a pasar eso porque es un poco de secuencia de trabajo. Para la validación utilizamos dos instrumentos: la encuesta para docentes, o sea, una vez que pasaban por la capacitación para poder usar las cartillas, se aplicaban, luego se aplicaba una encuesta a los docentes para que dieran su opinión acerca del trabajo desarrollado y de los materiales. Y a los alumnos creamos unos cuestionarios de 10 preguntas muy sencillos para medir antes y después cómo había variado el conocimiento y las actitudes que tenían los chicos luego de haber trabajado con las cartillas. Se estableció un puntaje de 0 a 1 para ver la aceptación de las cartillas, y como ustedes ven, la aceptación es bastante alta en todas las regiones, siendo Huánuco la región con mayor aceptación para aplicar este trabajo en aula, y Cusco y Ayacucho los que, siendo alto, estaban un poco por debajo de él. Tratamos de ver si había diferencias entre escuelas estatales y privadas, ¿no? Porque participaron de nuestra muestra ambos tipos de escuelas, y realmente no se encontraron diferencias significativas ahí. ¿Seguimos? En cuanto a las... lo que más, siguiendo la lógica de 0 a 1, ¿no? La calidad académica del material obtuvo un puntaje de 0.80, la calidad pedagógica un puntaje de 0.80 y la calidad técnico-gráfica un puntaje de 0.78. Lo que más se criticó fuera que no fuera colores. Seguimos. Bueno, seguimos. Vamos con los resultados. En primer ciclo, por ejemplo, ¿qué cambios se registraron, ¿no? Al inicio, 35% sabía de la existencia del sendero luminoso. Sendero luminoso, se le preguntó, ¿sendero luminoso trajo violencia al país? Y logramos que un incremento de 54 a 70% se capacitara, ¿no? O sea, la conciencia de que sí hubo un periodo de violencia originado por este grupo fue acrecentado. Estamos hablando del primer ciclo, primer grado y segundo grado de primaria. La proporción de niños que dijo no saber sobre el tema se redujo de 29 a 16%. El grupo obtuvo los puntajes más altos en un momento de la primer ciclo.
Voy a elegir al azar otros resultados para avanzar. A ver, avancemos a ciclos mayores. Ciclo 3, ciclo 4. A ver qué pasa en el ciclo 4. La proporción que opina que recordar es positivo para el país aumentó de un 36 a un 45%. En el ciclo quinto, ¿no? Esto es tercero y cuarto de medio. El 99% opinó que es importante hablar de derechos humanos en la escuela. 97% ya lo había afirmado en el momento de entrar. La percepción de que la violación de los derechos humanos no es un costo necesario pasó de 31 a 35%. La proporción que respondió que no sabe sobre el tema, disminuyó de 30 a 23%. Vamos a pasar a la conclusión. Entonces, lo que nosotros encontramos es que efectivamente, a pesar de no haber trabajado todo el año, sino un periodo breve de los últimos 6 meses escolares, sí se lograron cambios significativos en el conocimiento y la comprensión de los alumnos, ¿no? Es que los materiales funcionaban en todas las zonas del país, independientemente si el colegio era estatal o privado, ¿no? Algunas otras cosas que quería mencionar. También que los docentes, alumnos y alumnos en general mostraron una disposición favorable contra este mito de que no se iba a querer recibir estos materiales, más bien había una demanda y había una necesidad de tener algo estructurado que les permitiera insertar estos temas en clase, ¿no? Los docentes sí requieren de una guía más precisa que la guía, que simplemente entregarles una guía escrita, necesitan de un acompañamiento en la línea de trabajo online, ¿no? Y que ni el tipo del colegio ni el sexo dieron cambios, diferencias significativas en la presentación en los logros de este trabajo, ¿no? Para nosotros, digamos, fue bien grato lograr este trabajo. Pasamos para cerrar, ¿no? Comenzó el 2003 con la formulación y aprobación del proyecto, donde se hizo la primera versión de las cartillas. En 2004 logramos, luego de esta primera versión, una alianza con la Católica para comenzar a elaborarlos. En 2005 se unieron a nosotros UNICEF, el Ministerio de Educación, Secretaría y otras instituciones, ¿no? Y logramos la validación en 10 regiones. En 2006 tuvimos la nueva versión de materiales y tuvimos acuerdos con 7 gobiernos regionales para que estos fueran implementados en sus áreas. Acuérdense que estamos en un periodo en que se estaba descentralizando todo el sistema del Ministerio de Educación, ¿no? Pero lamentablemente en Lima los materiales no pudieron continuar, tuvieron una traba burocrática, es decir, la validación tenía que ser hecha por el Ministerio, dirigida por el Ministerio o por una oficina del Ministerio, por lo tanto tenían que volver a hacerla para poderla asumir como materiales sometidos al Ministerio, y nos cogió pues el año 2006 con el segundo gobierno de García, y ahí lamentablemente eso quedó en stand-by, ¿no? Y me parece importante también traerlo porque siendo materiales muy valiosos, como han mostrado los resultados, eso no es suficiente. O sea, crear buenos materiales no es suficiente, trabajar el aspecto técnico no es suficiente, ¿no? Se requiere también una mirada política de esos procesos, de una gran energía para la incidencia, ¿no? Y de crear redes colectivos para que este tipo de iniciativas se sostengan en el tiempo, ¿no? Creo que es una de las grandes lecciones de su experiencia. Muchas gracias. Agradezco al Instituto de Estudios Peruanos en nombre de Ricardo Cuenca y de Francesca Uccelli, que me hacen directamente la invitación, a las escuelas del perdón y la reconciliación de la Universidad Antonio López de Montoya para presentar más que la experiencia, digamos así, sino aquellos principios teóricos y metodológicos que sustentan nuestro trabajo. Entonces, también quisiera agradecer a Eva Boyle y a Vanessa Custodio, que están acá, que son del Instituto Fe y Cultura de la Universidad Antonio López de Montoya y que han sido también personas muy importantes en la construcción y la difusión de la propuesta, ¿no? Hemos traído estos trípticos, que son unos retablos, donde está algunos elementos importantes de lo que hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos. Bien, entonces empiezo mi exposición.
Yo acabo de llegar de Ayacucho, he estado una semana, regresé el viernes en la noche, y cuando pensaba cómo explicarles lo que hacemos y por qué lo hacemos, pensé en 3 intercambios recientes que he tenido para poder hilvanar algunas cuestiones como memoria de larga data, de corta data, lo que es reconciliación y memoria, lo que es justicia social, procesos de restauración y de reconocimiento de las víctimas o de la situación de violencia. El primer ejemplo es haciendo una entrevista a un docente en una escuela pública en Ayacucho ante la pregunta, ¿qué cree usted que originó todo esto? Es decir, toda esta época de violencia en los 80 y 90. Él me contesta, uy señorita, se remonta a hechos antiguos, cuando estas tierras eran de propiedad de hacendados y se cometían barbaridades. Ya, lo llamo la atención a esto porque no me dice cosas que hemos escuchado de repente en esta mesa inmediatamente, no me menciona actores, me habla de un tiempo en que él era pequeñito o de repente cuando todavía no existía, ¿no? Esto me permite de alguna manera hacer una articulación con lo que vamos a ver luego sobre lo que es el perdón y la reconciliación y también las memorias y sus heridas de larga data, ¿no? Esta mezcla entre el pasado remoto y el presente. Luego del trabajo de campo regresamos a Huamanga y estuve visitando por primera vez el Museo de la Memoria de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos y Torturados, CENAFACET. Luego de haber recorrido los espacios, de haber mirado fotografías, de haber identificado rostros, de haber visto ropas, fotografías y producciones culturales de esas memorias, diferentes actores, porque las memorias producen objetos culturales, no solamente de los diferentes actores de un conflicto, en este caso el conflicto armado interno, y todas estas memorias, digamos, tienen un lugar o deberían tener un lugar. Le digo a la señora, me acerco y me pongo a conversar con ella de varias cosas, y entre las cosas que le pregunto es, evidentemente como animadora de las escuelas del perdón y la reconciliación que soy, ¿conoce usted las ESPERE? Y le digo lo que son, y me contesta, no conozco. Pero ¿cómo podrá haber reconciliación si desde hace 30 años se llevaron a mi esposo y no sé ni siquiera qué le hicieron y dónde está, aunque sean sus huesos? Esto lo menciono para justamente tender puentes entre lo que nosotros luego consideramos, y voy a explicar las herramientas del perdón y la reconciliación, y las memorias ligadas a justicia y reparación, ¿no? A restauración de la dignidad. Y un tercer intercambio que no ocurre en esa visita que les relato, sino ocurre justamente cuando animaba junto con Linda Franco en la Universidad Antonio Cruz de Montoya los talleres de las ESPERE de este año entre julio y agosto. Generalmente la dinámica que surge entre quienes animamos estos talleres, que luego explicaré muy brevemente cuánto duran, en qué consisten, etc. Es también una relación, una necesidad de algunos participantes de establecer lazos muy personales con quienes animamos un proceso de reflexión, de construcción de memoria y todo el trabajo que tiene que ver con la sanación personal, interpersonal, hasta la posibilidad de llegar a un nuevo pacto de convivencia, que es lo que nosotros llamamos los procesos de reconciliación, que no siempre se dan, porque como voy a explicar, el perdón va a ser una opción, pero la reconciliación es una posibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice esta participante en estas conversaciones sobre lo que descubría de ella a propósito del trabajo, ¿no? Y me doy cuenta, Rita, que tengo rabia contenida y pena que salta de inmediato cuando me tratan como si valiera menos que alguien.
cuando no me tratan como su igual, porque no me ven como su igual. Y esto para hacer puentes entre nuestra propuesta de perdón y reconciliación y las memorias de reconocimiento, de ciudadanía y de igualdad. Entonces, he organizado mi exposición planteando primero algunos argumentos aclaratorios, menciono así, porque cada vez que he mencionado en otros espacios que no son las SPERE, que no son los espacios con los que trabajamos, inmediatamente me dicen: ¿de qué hablas? Como que perdón y reconciliación, no te olvides de que gritamos en las calles, grita, ni olvido ni perdón, sanción a los culpables. Y ahora me vienes a hablar de perdón y reconciliación, ¿no? Entonces, explicar las herramientas, explicar el proceso siempre es difícil. En otros momentos, cuando he hablado de reconciliación, inmediatamente se ha asociado a una propuesta de amnistía, ¿no? O de indulto. Y otra vez explicar que para nosotros no existe perdón y reconciliación sin justicia social, por ejemplo, y sin una política de reparaciones, etc. Entonces, por eso inicio con algunos argumentos iniciales, para luego explicarles qué son en concreto las SPERE, pasar un poco por la historia, es decir, dónde se gestan como propuesta teórico-metodológica y propuesta de intervención comunitaria de salud mental comunitaria, y luego para mencionar algunos, justamente, cómo a partir de perdón y la reconciliación como herramientas teórico-metodológicas se pueden construir nuevas narrativas de victimización, narrativas que permiten una sanación, una reconstitución de la identidad, del sentido de la vida, de la sociabilidad. Y para terminar con algunas, de repente, conclusiones. Entonces, les hablo como animadora de... otra cosa que me parece importante decir antes de empezar es que todas las animadoras hemos vivido el proceso. No existe animadora de las SPERE que no hayamos hecho el proceso en los talleres, es decir, que no hayamos sido usuarias, ¿ya? Entonces aquí podría estar Eva hablando, podría estar Vanessa, podría estar Linda, podría estar cualquiera de las personas que han pasado y que han usado estos elementos conceptuales, metodológicos, teóricos de perdón y la reconciliación. Entonces entro por algunas argumentaciones aleatorias. Por siglos el perdón y la reconciliación han estado pues muy ligados con campos de interés y de propuestas a las religiones, la teología o la ética personal. Para nosotros son herramientas psicoterapéuticas, sociales, políticas y espirituales para proponer nuevas formas de convivencia basadas en la restitución de la dignidad, en principio con uno mismo, ¿no? Recuperar la dignidad que ha sido vulnerada, que ha sido herida, que ha sido dañada por haber vivido situaciones de violencia diversas, de reconocimiento del otro, de la otra, y también de equilibrio, que algunos le llaman también cultura de paz, podemos discutir, ¿no? O sea, para nosotros es un proceso de restitución, reconstitución de la dignidad, de formas de convivencia, de aceptación, pero también de relación con el otro, ¿no? Además que sean estas parte vital de todo espacio de relacionamiento humano, ¿no? De construcción de democracia. Cuando decimos esto, estamos hablando del hogar, de la pareja, del trabajo, de la organización, del grupo político, de la calle, de una escuela pública, de una escuela privada, estamos hablando, ¿por qué no?, de la empresa, de un grupo activista, del edificio en el que habitamos. Otro elemento importante que quiero mencionar de inicio para luego desarrollarlo, o sea, ya he dicho que para nosotros el perdón y la reconciliación son herramientas, ¿no?, que nos van a permitir construir, restituir nuestra dignidad y construir nuevos pactos de convivencia y de relacionamiento y de construcción de democracia en diferentes espacios, ¿no? Cuando hablamos del perdón y reconciliación, también es importante para las SPERE explicar que no se relega que estas nuevas formas de convivencia basadas en la cultura de paz y también la prevención de la violencia exigen justicia social. Es decir,
en la urgencia de encontrar oportunidades de construir proyectos de vida y de transformar las condiciones de existencia de las poblaciones más pobres, ¿no? Decía Leonel Narváez, que ha sido el fundador de la Fundación de la Reconciliación y además creador, junto con otros profesionales, de la propuesta teórica y metodológica de las SPERE, que es tan grave la pobreza como la rabia de ser pobre, ¿no? Sino que los estados se preocupan o tienen de alguna manera la necesidad de aplicar soluciones para la pobreza, más o menos afortunadas o no, pero para el dolor, la rabia, la tristeza de ser pobre y el sentido de injusticia que lacera el alma y que se despierta en lo cotidiano, no hay propuestas concretas, ¿no? También, por otro lado, las SPERE comprenden que son las víctimas quienes conservan el derecho y el poder de perdonar, por eso el perdón es una opción, ¿no? Nuevamente, que los procesos de perdón y reconciliación no quieren decir impunidad y que son componentes estructurales de nuestra propuesta, la verdad y la justicia. Entonces, ¿qué son? Son espacios. Puede ser esta aula, puede ser una escuela, puede ser una sala parroquial, son espacios de encuentro, ¿no? Guiados, en los que las participantes, que son víctimas de diversas violencias, no solo conflicto armado interno, siempre está, sobre todo cuando nos juntamos determinadas generaciones y logramos hablar de un conjunto, porque vamos a construir memorias, no solamente del conflicto armado interno, sino de nuestra vida, una violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, racismo, indiferencia, ninguneo cotidiano, no visibilidad de nuestra ciudadanía, etc. Entonces son estos espacios en que estas personas guiadas es un encuentro guiado por animadoras como nosotros, permitimos que se compartan, que se construyan y que se reconstruyan narrativas de esas huellas de la memoria, que la memoria deja en sus vidas. Estoy un poco apurada porque me han puesto ya 5 minutos. Las SPERE convocan entonces a personas y colectivos que desean vivir mejor, es decir, con dignidad, con libertad, con autenticidad, igualdad, alegría y también eficacia, ¿no? O sea, hacer mejor las cosas, ¿no? Las cosas que estén relacionadas con nuestro plan de vida, personal, colectivo, con la pareja, la familia, ser profesora, ser investigadora, ser presa. Y desean reconstruir o construir sus relaciones interpersonales y sociales. Es decir, que las SPERE trabajan una dimensión personal, interpersonal, subjetiva, pero a la vez social. Este espacio permite compartir discursos que se elaboran a partir de la lección vivida y sentida, lo que después nosotros llamamos ofensa. Desde lo más doloroso hasta lo más esperanzador y también alegre, cuando se empieza a sanar nuestros intercambios y nuestras construcciones también comienzan a tener alegría y proyección futuro. Este proceso pasa por estaciones, que son los módulos, ¿no? Tenemos mucho material escrito, trabajamos mucho también con el cuerpo, ¿no? Siempre terminamos nuestras sesiones, que son 6 del perdón y 4 de reconciliación, con rituales, ¿no? ¿Cómo nacen las SPERE? Me parece muy importante mencionarlo, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo esto que tiene un componente de salud mental comunitaria y que tiene una apuesta por sanar las heridas sin negar la situación y además basado en construcción de verdades, ¿no? Nacen en Colombia, ¿no? Con el sociólogo Leonel Narváez, que además es sacerdote de la Consolata y posgraduado en Harvard y Cambridge. Leonel, como párroco, participaba en las negociaciones que tenían las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana, ¿no? Entonces él percibía que estos modelos de negociación no tocaban un aspecto íntimo, ¿no? Que se olvidaban de aspectos internos, simbólicos, emocionales, que se deben tener en cuenta en un proceso de reencuentro entre facciones en conflicto. Entonces Leonel lo que hace es, vuelve a estos centros donde él se había formado como sociólogo y comienza a buscar un conjunto de construcciones respecto al perdón y la reconciliación. Y se encuentra evidentemente y decide a partir de estas investigaciones y descubrimientos de que existe un desarrollo teórico muy poco conocido. Hay mucho sobre negociación, conflictos, pero no sobre perdón y reconciliación.
Entonces regresa a Colombia con la idea de crear espacios que permitan a la comunidad trabajar sobre sus secuelas, ¿no? Pero primero necesita formar un grupo que construya esos elementos teóricos y metodológicos para que esas teorías y esos hallazgos que estaban muy relacionados a experiencias de trabajo de perdón y reconciliación entre parejas, pero también entre poblaciones campesinas en Colombia, afectadas por el conflicto interno en Colombia. Entonces hay un grupo interdisciplinario, en 2 minutos, que construyen y tejen lo que podrían ser una propuesta de trabajo en una municipalidad que es Bogotá, y dentro de un marco que es lo que se llama los ecobarrios. Entonces se construye, no solamente se construye con una propuesta de intervención política, comunal, y es así que se valida en 60 barrios de Colombia en el 2002 aproximadamente, y con 200 líderes barriales, ¿no? Es importante mencionar, lo dice siempre Leonel en sus exposiciones orales, pero también en sus textos, que las Hesperia académicamente se ponen del lado de los innombrables, ¿no? ¿Por qué lo dice eso? En el libro de Cultura Política del Perdón y Reconciliación, refiriéndose a la construcción de su propuesta, ¿no? Y de su diseño de acción, porque los equipos deciden explorar libremente la construcción de sus propios marcos de referencia e investigación, reconociendo que en el intercambio teórico y metodológico, es decir, la interdisciplina y la transdisciplina, estoy hablando de antropología, sociólogos, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, trabajadores sociales, en este intercambio los sistemas de conocimiento encuentran su consistencia interna, que siempre va a ser relativa, ¿no? Existen las especies en Canadá, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Venezuela, en Brasil, en Senegal, en Italia, en España, en Sudáfrica. En el Perú estamos hace 7 años. Empieza la experiencia, porque nosotros recibimos, aceptamos, cuando digo nosotros me refiero a la Universidad Antonio Luz de Montoya, el Instituto de Ética, Fe y Cultura, comienzan en el 2005 en Ayacucho y en Lima, ¿no? Como una respuesta concreta para trabajar las recomendaciones del informe de la verdad y la reconciliación, ¿no? Y poner a disposición del país esta propuesta para trabajar las heridas post-conflicto armado interno, ¿no? Son propuestas, las características de las escuelas del perdón y la reconciliación son una propuesta de convivencia basadas en la verdad y la justicia restaurativa. Preservan la memoria de los acontecimientos que han fracturado las relaciones humanas. Proponen una metodología práctica para comprender los hechos a partir de una relectura de los contextos que se tiene como víctima, como ofendido, y los contextos también del ofensor. Y para comprender no solamente los contextos de los sujetos, sino también para poder comprender las emociones que se disparan producto de esta herida dejada, y para poder a partir de ello trabajar las secuelas de la violencia, ¿no? En lo que estas secuelas que se expresan en lo que nosotros consideramos las 4 dimensiones fundamentales del ser, ¿no? Que es el aspecto cognitivo, los pensamientos, el aspecto emocional, los sentimientos, el conductual, lo que hacemos, y también el aspecto espiritual, que es la trascendencia, ¿no? Con este proceso se busca justamente restituir ese equilibrio perdido, ¿no? Ese equilibrio perdido y por lo tanto, bueno, ese equilibrio perdido que se expresa en enfermedades del cuerpo, ¿no? Que se expresa en sentimientos de rencor, de odio, que se expresa en silencios, que se expresa en resistencias, para mencionar las cosas como son, que se expresa en depresiones y pensamientos negativos que pueblan nuestro cotidiano desde el despertar hasta el terminar la jornada, ¿no? Trabajamos en diversos campos y espacios, se trabaja en penales, con jóvenes en riesgo, con grupos parroquiales, con comunidades religiosas, en escuelas, con docentes, con estudiantes, con grupos de acompañamiento matrimonial, grupos de autoayuda.
También hemos trabajado en grupos mixtos con personas con discapacidad y diversidad cultural, es decir, hay animadoras, sobre todo en Ayacucho, donde se ha trabajado en la lengua originaria que es el quechua, y todos nuestros materiales se han adaptado precisamente para la comprensión de los procesos que planteamos, de las herramientas, ¿no? La formación, trabajamos en el norte en Piura, en Chiclayo, en el sur en Arequipa, Cusco, se me acabó el tiempo, y trabajamos, como les digo, en la frontera de la ética y la política. Bueno, se me ha quedado mucho por decir, de repente en las preguntas, a partir de lo que puede haber despertado lo que he mencionado, puedo explicar un poco más qué son para nosotras las animadoras de las esféricas, de las escuelas, esta propuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a las experiencias mucho más concretas en la cual hemos venido trabajando al transcurso del día. Lamentablemente por cuestión de tiempo no va a haber una ronda de preguntas y bueno, los esperamos para el día de mañana, para el segundo día del Seminario Internacional. Muchas gracias. No vale.